marca, el año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días se lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. Muy buenos días, amigos y amigas de este su programa Ambiente y Desarrollo. De nuevo aquí con ustedes para llevarles una entrega más de su espacio, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Buenos días, ingeniero Máximo Aquino. Buenos días, Alberto Rodríguez, y buenos días, amigos televidentes. Este es su programa Ambiente y Desarrollo, como siempre un programa dedicado a dar la orientación sobre lo que es la gestión y el manejo de los recursos naturales en la República Dominicana. Alberto, y hablando de recursos naturales, ¿verdad? Un problema de salud ambiental es el dengue. Y la República Dominicana se encuentra ahora mismo bajo los efectos de esta enfermedad, que es transmitida por el mosquito, ¿verdad? Que por eso decimos que es una enfermedad realmente de salud ambiental, ¿verdad? Y es una enfermedad que se manifiesta mucho en los países pobres y en los países como el nuestro, sobre todo en los sectores más vulnerables y más pobres, ¿verdad? Más excluidos de la sociedad y del desarrollo. Enfermedades que realmente se pueden controlar si se controla el vector, que es el mosquito, pero realmente las condiciones de salubridad que vive la República Dominicana son muy difíciles, son zonas muy vulnerables a este tipo de enfermedad, y países más o menos con el mismo nivel de desarrollo que nosotros han sido capaces, ¿verdad?, de desarrollar un programa que sea continuo, que sea sustentable en el tiempo de educación continua, porque el control del dengue tiene mucho que ver con una educación ambiental de los barrios, de las poblaciones, para que sean capaces de destruir los hospederos de este mosquito. Y aquí realmente parece que en eso es que hemos fallado, y como en los países nuestros, como siempre fallamos, al final lo que vienen son los operativos, ¿verdad? Como se está de viernes, sábado y domingo, creo que todas las instituciones del Estado dominicano están dedicadas a un operativo de destruir hospederos del mosquito y hacer medidas preventivas de fumigación, eso, pero ojalá eso pueda ser una acción sistemática, ¿verdad?, que ayude a mitigar y a controlar, a tener controlada esta enfermedad, que ya no debiera tener víctimas, ¿verdad?, como mortales, como ha habido bastante, sobre todo en la parte de la niñez, ¿verdad? Vimos como un niño de gran promesa, de ya prácticamente un comunicador a la edad de 16 o 17 años, murió del dengue, que son aspectos lamentables que realmente no deben presentarse en países como el nuestro. Oye, a mí sí me ha gustado eso que tú mencionas de educación ambiental de nuestros barrios. Nosotros tenemos en el país en los últimos 35 años promocionando lo que es y lo que debe ser la educación ambiental. Y cada vez que se toca el tema de recursos naturales, yo siempre digo, entre comillas, que en el país existe ya lo que he definido en otras oportunidades como conciencia de recursos. Sin embargo, siempre acompaño esto diciendo que no se actúa en consecuencia ante la situación ambiental, porque la epidemia del dengue no es más que una situación ambiental, es una situación entomológica, pero sobre todo es una situación ambiental. ¿Por qué es una situación ambiental? Ya tú lo has dicho, porque es muy sencillo. Es simple y sencillamente evitar los hospederos.
evitar la propagación de los sitios donde se propaga el vector, en este caso el mosquito común, el que vemos comúnmente en la República Dominicana, que se llama Aedes aegyptis. Ahora, ¿por qué no actuamos en consecuencia? Si nosotros tenemos 35 años, es porque nosotros hemos sido con estos temas ambientales, que yo digo que ya en el país existe una conciencia de recursos, y lo pongo entre comillas porque la gente no actúa en consecuencia, aunque hable mucho de eso, porque tú vas al sitio más recóndito de República Dominicana y ya no, la gente no desconoce la temática ambiental, la gente no desconoce la temática de la conservación, pero esa misma gente que sabe que mantener una fuente de agua en el patio de su casa es un sitio donde se propaga el mosquito, no se preocupa por eso, no se preocupa por eliminarla y mantiene una goma vieja, mantiene una lata vieja, mantiene una cáscara de huevo y ese tipo de cosas entonces son recurrentes. Entonces, ambientalmente, desde el punto de vista ambiental, nosotros nos comportamos más como una sociedad reactiva que preventiva. Tú has dicho, ingeniero Aquino, que países con el mismo nivel de desarrollo nuestro, con menos nivel de desarrollo nuestro, que han acusado un número de casos mayor que el nuestro, pero no han tenido la tasa de mortalidad que nosotros hemos tenido. Entonces aquí tú ves que inclusive los sectores médicos, con posiciones a veces diferentes, uno dice en esto, otro dice en lo otro, la ministra sale diciendo aquello y aquellos salen diciendo otro. Pero hubo un caso, hubo un pronunciamiento que a mí me llamó muy favorablemente la atención, que fue que escuché al doctor Armenteros, que es un pediatra famoso de nuestro país, decir: a mí nunca se me ha fallecido un paciente por dengue. Con ese pronunciamiento de doctor Armenteros, que a mí me gustó muchísimo, yo creo que las autoridades debieron llamarlo y decirle: venga acá, o llamar a todos los médicos del país. Por ejemplo, la ministra de Salud Pública también dijo que es que los médicos no han aplicado los protocolos correspondientes. Yo pienso que los funcionarios a veces no deben estar para denuncia, para producir noticias tipo denuncia, sino para producir noticias proactivas, como los periodos de verano, los periodos calientes. Fíjense bien, la gente piensa que ahora, como hay mucha lluvia, habrá más dengue, y es al revés. Los periodos de alta temperatura y de sequía son los periodos más propicios para la propagación y reproducción de muchos de los insectos que producen enfermedades y de otros tipos de plagas que también atacan en la agricultura y en la foresta. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Como sabemos que eso es recurrente en el país, que es un tipo de virus que tiene una presencia permanente, hay que estar dando cursos permanentes también a la clase médica, a los fines de que se apliquen correctamente los protocolos. Por no salir diciendo no, que no aplican los protocolos, vamos a darle cursos de preparación, pero también vamos a proveer las condiciones mínimas necesarias, ¿verdad?, para tomar y poner en práctica las acciones preventivas. Y lo que tú dices, no solamente darle entrenamiento, sino también mantenerlo actualizado, porque yo he estado hablando con algunos médicos que trabajan mucho con el dengue, Alberto, y me dicen que inclusive, que no se dice mucho, pero se está presentando que el virus del dengue muchas veces se están produciendo mutaciones que con reacciones diferentes que no se conocen, y entonces no se actúa en consecuencia. Entonces también tiene que estarse con la información y la actualización. Pero Alberto, yo creo que en estos problemas de salud, donde está muy clara que es la salud ambiental, influye mucho en esto. Yo creo que la parte preventiva es fundamental. Y si conocemos el vector, que es el mosquito, nosotros yo no sé por qué el Estado no se enfoca en hacer un programa que sea sostenible y continuo en el tiempo,
pero empoderando las comunidades, los Precisamente. y eso, porque ese liderazgo que hay en los barrios, si tú no lo empoderas a estos programas, que sean ellos mismos capaces de esas acciones preventivas, irlas replicando en sus comunidades, es la única forma que se da continuidad, y el Estado lo que tiene que dar es supervisión continua y apoyo logístico al desarrollo de un programa como ese. Y es tan son cosas sencillas. Por ejemplo, claro, yo hablé con algunos de algunos empleados que ayer fueron a hacer operativos de prevención, sí, ya, sí, que ya no es prevención, ya esto es reacción. Y ellos me dicen, algunos me dicen, nosotros lo que fuimos fue a sacar mucho coroto viejo de los patios, claro, mucha basura. Eso mismo lo pueden hacer las comunidades. No, y deben hacerlo. Y deben hacer las comunidades. ¿Tú crees que son los empleados públicos? No, si se hace un programa donde las comunidades se empoderan, no hay que obligar a los empleados públicos a hacer esos operativos. Y como tú dices, yo no creo en operativos. Una supervisión permanente, claro, continua. Porque está bien, se hace un operativo estos 3 días de la semana, pero si no hay una conciencia en la comunidad, en los barrios, en la semana que viene van a ver los mismos instrumentos y los mismos medios de propagación del mosquito. Precisamente, por eso es que yo digo que este tema de la educación ambiental y de la conservación de los recursos naturales hay que traducirlo a acciones concretas permanentes. Y esas acciones concretas permanentes es lo que te dan claro, ese producto de prevención. Y en ese caso, ahora mismo, por ejemplo, tú ves todas las instituciones responsables participando en el operativo. O pues también en la parte preventiva, que se haga una alianza estratégica entre el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud, la parte que tiene que ver de los ayuntamientos, la parte de las escuelas, y crear una alianza estratégica con las comunidades, con los barrios, con ese liderazgo que hay en todos los barrios. Alberto, nosotros trabajamos en proyectos, y cuando vamos a hacer talleres participativos en los barrios, nosotros vemos la riqueza de líderes que hay en los barrios. Y eso es lo primero que buscamos. Que uno busca, porque claro, son los que conocen su situación. Entonces, ¿por qué el Estado no puede hacer un programa de forma preventiva contra enfermedades como esta, donde hay una participación activa y un empoderamiento de esas comunidades? Por supuesto. Eso hay que hacerlo de manera permanente en la República Dominicana con este tema que, como tú muy apropiadamente has dicho, la salud ambiental. Porque, amigos televidentes, con acciones tan sencillas como lo es no mantener recipientes que alberguen, que sean receptáculos de agua limpia, porque es en el agua limpia que se reproduce el mosquito. Y en un país con el déficit de agua por tubería que tenemos, las comunidades tienen que almacenar el agua necesariamente. Pero con esto, amigos televidentes, quédense con nosotros que vamos a ir a una pausa. No se vayan. El año y el kilometraje. Acceso a más de 20,000 unidades por semana. Recibimos tu vehículo y te financiamos con la mejor tasa del mercado. Afimosa, el único dealer que te trae por encargo el vehículo de tu preferencia, ahorrándote hasta un 20% del costo. Y en solo 30 días te lo ponemos en la puerta de tu casa. Avenida Circunvalación, número 5, Los Ríos, Distrito Nacional. Contactos 809-372-4470. Afimosa, el dealer que sabe competir. De nuevo con ustedes, amigos televidentes, de este su programa Ambiente y Desarrollo, la Universidad Ambiental Sabatina de la República Dominicana. Ingeniero Aquino, hay otro tema que tiene que ver con la salud ambiental, y eso depende del enfoque que se le dé. Nosotros siempre lo hemos enfocado desde el punto de vista del estrés que provoca en la persona, y a la vez siempre decimos que el estrés es desencadenante de una serie de enfermedades que se convierten en enfermedades fisiológicas en el organismo humano. Al tema que me refiero es el tema del tránsito vehicular, que en la semana que recién termina prácticamente se potencializó en la República Dominicana, y lo podemos ver en los accidentes que ocurrieron, en los entaponamientos que hubo prácticamente en toda la ciudad de Santo Domingo, en toda el área metropolitana durante todo el curso de la semana,
producto también de una situación que se agravó con el daño que se produjo en los semáforos que dejaron de funcionar. Pero además y sobre todo, la falta de educación vial que acusan nuestros conductores. Yo les voy a poner un solo ejemplo. Ayer, cruzando la avenida John F. Kennedy, por la Abraham Lincoln, nosotros nos encontramos, estamos esperando que cambie la luz verde y hubimos de esperar que pasaran como 5 vehículos porque cambió a verde para nosotros, pero los que tenían luz roja siguieron pasando. Ahora miren, amigos televidentes, ¿qué fue lo que más me llamó la atención? Me llamó la atención en sentido negativo, por supuesto, que dentro de esos vehículos que se pasaron en luz roja, hubo un autobús de la OMSA. Yo me pregunto, ¿es necesario que un autobús que pertenece a una institución oficial se pase en luz roja? En primer lugar, ese es un conductor que tiene un salario fijo. Ese no es un conductor, hasta donde yo conozco, que va a recibir más o menos emolumentos, más o menos ingresos, porque llegue primero o llegue 5 o 6 minutos más tarde a la próxima parada. Entonces, no es necesario. Yo creo que los vehículos oficiales, los vehículos que están adscritos a entidades académicas, a entidades que son pagadas por el Estado Dominicano, son los primeros que deben dar el ejemplo de un buen manejo en la vía pública. Entonces me llama mucho la atención eso, porque ahora mismo también lo acabo de ver, conforme venía desplazándome hacia el canal, ya no en este caso con vehículos oficiales, pero con varios vehículos del transporte urbano, que tú ves que en rojo van y se meten y se cruzan aprovechando los tapones, y eso magnifica el tapón que se pudiera estar produciendo en un momento determinado. Y uno tiende a justificarlo, porque como ese es o a entenderlo más, porque ese es un chofer de carro público, padre de familia, que se le está buscando. Pero la verdad que me llama mucho la atención en sentido negativo, cuando entonces esto lo hace un vehículo oficial. Eso yo creo que no estamos contribuyendo a buena ciudadanía, y ese es un tema que también es un factor de salud ambiental, amigos televidentes. Y es tanto así que no hay un solo programa y no hay un solo día que no aparezca en la prensa nacional, ya sea radial, escrita, algún comentario negativo con el tema del tránsito. Se me parece mucho cuando en los 70 y hasta mediados de los 80 nosotros definíamos como la deforestación como el principal problema ambiental que había en la República Dominicana. Ya ese no es el caso, estamos cansados de repetirlo, y hoy postulamos que el problema del tránsito se ha constituido en uno de los principales problemas ambientales que tiene la República Dominicana. Ahora, Alberto, realmente el caso del tránsito, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, porque en las horas pico esta realmente es una ciudad colapsada. Colapsada totalmente. Una ciudad que, como tú dices, la población dominicana, yo no sé cómo no sufre de más enfermedades, porque el estrés es desencadenante de la mayoría de las enfermedades. Y si aquí causa para estrés hay mucha, y el tránsito es una de las que más estrés produce, tanto al transeúnte como al que va conduciéndola. Ahora, Alberto, yo a veces me pongo, así como tú te dijiste que te pusiste a observar que un autobús de la ONSA que se pasaba en rojo, yo a veces también, cuando estoy en las intersecciones y hay ahora en esta semana que por problemas parece que hay con la empresa que le da mantenimiento. Que fue caótica esta semana, ¿verdad? Están todos en amarillo intermitente, ¿verdad? Sí. Y entonces eso crea más, y eso obliga también a que los AMET tengan que participar más en la conducción del tránsito. Y yo me pongo a observar y a veces me pregunto cuál es la capacitación que se le da a los agentes de AMET para dirigir el tránsito, o si realmente están capacitados los agentes de AMET para dirigir el tránsito en una ciudad que ya tiene un parque vehicular como este. Porque tú te pones a ver, a veces
el agente de AME está en la intersección dando paso, y tú ves que si ya él ve que el carril después de la intersección que está dando paso está congestionado, no siga pasando y lo deja que se metan hasta la intersección, el mismo, estando en la AME. Porque cuando el semáforo está bien, el conductor no tiene educación y lo hace. Pero si está en la AME y está viendo que ya está, no para de ese lado. Claro que sí. Y que no se paren en la intersección. Entonces, cuando se para en la intersección, el AME se ve abrumado y no sabe qué hacer, porque ya creó él mismo el entaponamiento. O ella creó el tapón. Entonces, yo creo también que aquí hay que cuestionar a esa institución, a ver de qué forma, cuál es la efectividad en la capacitación de sus agentes, o si simplemente se hace como se hace en este país, que la persona que no sabe hacer otra cosa son los que se enganchan a la policía o son los militares, porque no tienen otra alternativa. Entonces hay que ver si estos agentes de AME, en toda parte del mundo, un agente de tránsito de una organización para manejar el tránsito son capacitados en esa área y tienen que saber cómo manejar. Pero súmale a eso también la falta de educación vial en los conductores y en las conductoras. Cuando tú haces esas dos combinaciones es fatal. La situación es fatal. Y como tú señalas, sí, tú te preguntaste que tú no sabes cómo no hay más enfermedades. Lo que pasa es que aquí no se han hecho los estudios para correlacionar una cosa con la otra. Eso. Pero yo estoy segurísimo que eso daría pie a buenas tesis de investigación científica en el área de la psicología, en el área inclusive de la cardiología. Fíjate, hace apenas 3 meses, un colega nuestro murió en la avenida Abraham Lincoln producto de un evento cardíaco y él venía conduciendo. Yo me pregunto, ¿sabrá Dios la situación de estrés a que tuvo sometido ese ingeniero, que fue el ingeniero José Gómez, que en paz descanse, y fue en medio de un caos de tránsito? O sea, yo me pregunto hasta cuál sería el grado de estrés a que él tuvo sometido en el momento que le ocurrió el evento cardiovascular. Y así muchísima gente que a veces no asocia, por ejemplo, ese estado de ira, ese estado de soberbia que uno ha visto y ha sido testigo que ocurren en la vía pública entre un conductor y otro, que ha habido inclusive hasta agresión física, ha habido muerte, porque uno le rozó al otro. Esos son estados de tensión que se provocan, porque aquí tampoco se respetan los espacios. Tú dejas un espacio, yo siempre dejo un espacio entre el vehículo que me queda delante y el mío, pero yo ni sé para qué lo dejo, porque cada vez que lo hago viene otro y se mete y lo viola. De manera que eso es otra de las malas costumbres que tenemos, pensamos que tenemos que ir, como se dice en inglés, bumper to bumper. Y tú tienes que dejar un espacio de amortiguamiento. Y así como tú te preguntas, como siempre nos preguntamos en este programa Ambiente y Desarrollo, ¿cuándo será el día, verdad, que las clases políticas de este país van a avanzar y se van a poner de acuerdo en una estrategia común para el desarrollo de todos esos subsectores que tienen que ver con el desarrollo nacional y la salud del pueblo dominicano, independientemente de las preferencias políticas? Pero las clases políticas tienen que hacer una estrategia común de desarrollo del país, y las cosas que hay que hacer, si se hace un programa para adecuar el tránsito, que todas las fuerzas políticas lo apoyen y haya continuidad en el manejo del Estado, ¿verdad? Amigos televidentes, el tiempo se ha terminado, así que será hasta el próximo sábado en su programa Ambiente y Desarrollo. Buen fin de semana, sean felices. Hasta entonces.